Imagínate vivir al lado de una casa que cuelga de un precipicio o visitar un templo que te obliga a cruzar un acantilado de lo más peligroso. Te sorprenderá cómo se construyeron estas casas tan arriesgadas y por qué siguen en pie. Desde viviendas suspendidas a 40 metros de altura hasta casas del té en el cielo. En este video exploraremos las casas más peligrosas del mundo. Número 13. La Casa del Poste, Australia. Encaramada en un acantilado escarpado en Fairhaven, Victoria, Australia, la Casa del Poste es una de las casas más impresionantes del país. Suspendida a 40 metros de altura sobre la Great Ocean Road, esta maravilla arquitectónica está construida sobre un único poste macizo, ofreciendo vistas espectaculares de la agreste costa. Sin embargo, los residentes deben pagar un precio muy alto, no solo el costo de la casa en sí, sino también los peligros que conlleva. La vivienda está expuesta a fuertes vientos, tormentas impredecibles y la erosión ocasional del acantilado que la sustenta. El peligro de que la casa se derrumbe debido a la erosión es un riesgo muy real del que los residentes deben ser conscientes en todo momento. A pesar de los riesgos, la Casa del Poste es una de las estructuras más emblemáticas de Australia, cuyo diseño único y vistas impresionantes atraen a turistas de todo el mundo. De hecho, es la estructura más fotografiada de la Great Ocean Road. La Casa del Poste de Australia es un lugar donde la naturaleza y la arquitectura se fusionan de la manera más fascinante. Número 12. Las casas en los árboles de la tribu Korobai, Indonesia. En lo profundo de las selvas tropicales de Papúa, Indonesia, la tribu Korobai lleva generaciones construyendo casas en los árboles. Estas estructuras, elevadas hasta 30 metros sobre el suelo, no son solo hogares, son una forma de vida. La tribu construye sus casas en lo alto para protegerse de las inundaciones, los animales salvajes y las tribus rivales. Construir una de estas casas es una proeza de ingeniería y trabajo en equipo, que requiere la selección cuidadosa de árboles y materiales. Sin embargo, vivir en estas casas en los árboles dista mucho de ser fácil. La ascensión en sí misma supone un reto diario que exige agilidad y fuerza. Las estructuras son vulnerables a los fuertes vientos y las intensas lluvias, y su mantenimiento requiere un esfuerzo constante. Sin embargo, los Korobai consideran sus hogares santuarios que les brindan seguridad y una profunda conexión con la naturaleza. ¿Cambiarías las comodidades de la vida moderna por la belleza natural y la sencillez de vivir entre las copas de los árboles? Para los Korobai, no es solo una elección, es una tradición transmitida de generación en generación, un testimonio de su resiliencia y armonía con el entorno. Número 11. Takasugi-an, Japón, la casa de té en el cielo. Muy por encima del suelo, equilibrada sobre dos troncos de árbol, se alza Takasugi-an, o la casa de té demasiado alta. Situada en Nagano, Japón, esta singular estructura parece desafiar la gravedad y el sentido común. Diseñada por el arquitecto Terunobu Fujimori, solo se puede acceder a ella subiendo por una escalera independiente, lo que ya de por sí constituye una aventura. Una vez dentro, te recibe un espacio acogedor y minimalista, concebido para ceremonias de té tradicionales. Pero no se dejen engañar por la tranquilidad del interior. La casa se balancea ligeramente con el viento, recordándoles la altura a la que se encuentran. Los riesgos son evidentes. Un solo fallo estructural o una fuerte tormenta podrían ser catastróficos. Incluso la ascensión requiere cierto nivel de condición física y valentía. Sin embargo, para quienes la visitan, la experiencia es inolvidable. Desde entonces, la visita se ha convertido en una auténtica aventura entre las copas de los árboles. Para muchos turistas, el riesgo de entrar en Takasugi-an es un pequeño precio a pagar por la tranquilidad de tomar un té mientras contemplan el horizonte. Número 10. La Casa Chemospere, Estados Unidos. Si alguna vez te has preguntado cómo es estar dentro de un ovni, la Casa Chemospere en Los Ángeles, California, podría ser lo más parecido. Construida en 1960, esta icónica estructura octogonal se alza sobre un único poste de hormigón, suspendida sobre las colinas de Hollywood como una nave espacial futurista. La Casa Chemospere se convirtió en una atracción turística casi inmediatamente después de su finalización. La casa fue diseñada para aprovechar al máximo el espacio en una ladera empinada, pero su diseño único conlleva riesgos. Los terremotos son una preocupación constante en California, y si bien la casa está construida para resistir la actividad sísmica, vivir en una estructura suspendida sobre un solo pilar no es tarea fácil. La Chemospere también está expuesta a la intemperie,
con fuertes vientos y lluvias torrenciales que ponen a prueba su estabilidad. Pero para los amantes de la arquitectura, es una obra maestra, una audaz declaración de diseño moderno. Número 9. Las casas del subsidio en Bolivia. Encaramadas en lo alto de las montañas bolivianas, existen viviendas que parecen más una manifestación de desesperación que lugares de confort. Conocidas como casas del subsidio, estas construcciones se alzan precariamente al borde de acantilados, y sus dueños eligen ubicaciones que ofrecen vistas impresionantes a un precio peligrosamente alto. Las casas cuelgan al borde de un precipicio de 60 metros en una zona remota y aislada del Alto, lejos de la seguridad y el apoyo de los centros urbanos. Muchas de estas estructuras suelen estar abandonadas o sin terminar, dispersas a lo largo del peligroso camino de montaña. Estas casas tienen fama de estar malditas entre los lugareños, quienes creen que están embrujadas, ya que muchos de los que las construyeron o vivieron en ellas encontraron una muerte prematura, a menudo debido a las duras condiciones del entorno. El verdadero peligro reside en su precaria ubicación. Construir viviendas en lugares tan peligrosos es sumamente difícil. Los deslizamientos de tierra, los terremotos y las inclemencias del tiempo convierten la supervivencia en una lotería. Vivir en estas casas implica una lucha constante contra los elementos y el desgaste psicológico del aislamiento. La proximidad a los acantilados y los precipicios les valió su ominoso apodo, ya que el riesgo de caídas o accidentes es constante. Sin embargo, el atractivo del impresionante paisaje es innegable, y para muchos de sus habitantes, la conexión con la naturaleza ofrece una paz que compensa el peligro. Muchas de estas casas fueron construidas por chamanes o amautas aymarás que acudieron allí en busca de soledad y para realizar ofrendas a la Madre Tierra. Estos yatiris siguen desafiando las órdenes del gobierno de evacuar la zona. Afirman que estas casas representan su libertad y que la Pachamama los protegerá. Pero como ocurre con cualquier lugar al límite, es importante preguntarse, ¿a qué precio se consigue la belleza? Número 8. La Casa del Acantilado, Australia. Colgando del borde de un acantilado en el sur de Australia, esta casa futurista es una maravilla de la ingeniería y una audacia sin igual. La Casa del Acantilado es una vivienda modular de cristal de 5 plantas construida por la empresa Modscape. Diseñada para integrarse a la perfección con el entorno, ofrece unas vistas al océano impresionantes. Pero seamos sinceros, vivir aquí no es apto para personas con vértigo. Situada en la Great Ocean Road, la casa está anclada al acantilado. Pero uno no puede evitar preguntarse, ¿y si el ancla cede? ¿Y si una tormenta devastadora azota de repente? La erosión costera es una grave preocupación para las propiedades ubicadas cerca de acantilados. Con el paso del tiempo, la pared del acantilado se erosiona gradualmente, acercándose cada vez más a la casa. El constante embate de las olas y los fuertes vientos marinos no hacen sino aumentar el peligro. No se trata de si ocurrirá la erosión, sino de cuándo ocurrirá. Los residentes deben estar preparados para la posibilidad de que el océano les quite el suelo bajo sus pies. Sin embargo, parece que la adrenalina de vivir al límite forma parte de su atractivo. Número 7. El Sendero de Tablones del Monte Hua, Bosque de los Templos, China. Dicen que lo importante es el camino, no el destino. Pero al dirigirse al Bosque de los Templos del Monte Hua, el viaje en sí mismo puede provocar pesadillas. El Sendero de Tablones, una estrecha pasarela de madera construida en la escarpada ladera de la montaña, permite a los visitantes caminar literalmente sobre las nubes mientras recorren el acantilado. El sendero forma parte de una antigua ruta de peregrinación religiosa que conduce a un bosque sagrado en la cima de la montaña. Pero no es apto para personas con vértigo. El Sendero de Tablones, a miles de metros del suelo, se sostiene apenas con cadenas metálicas y tablones de madera. Sin barandillas que protejan del precipicio, la caminata exige absoluta concentración y valentía. Un resbalón podría ser fatal. El riesgo de que el sendero se desmorone o ceda durante el mal tiempo aumenta la tensión. Este estrecho camino se considera una de las rutas de senderismo más peligrosas del mundo, con mínimas medidas de seguridad. Pero si usaste internet el año pasado, probablemente ya lo sepas, ya que la excursión al bosque del templo se hizo muy popular. Si bien las vistas son incomparables, visitar el templo aquí supone una constante prueba de equilibrio y valentía. Un solo paso en falso podría precipitarte al abismo. Para quienes buscan emociones fuertes, el Monte Hua ofrece una experiencia sin igual. Número 6. Los monasterios de Meteora, en Grecia. Sobre imponentes formaciones rocosas que se elevan cientos de metros hacia el cielo se alzan los monasterios de Meteora,
En Grecia, hogar de monjes ermitaños que han vivido en casi total aislamiento durante siglos. Solo 6 de los monasterios permanecen en uso hoy en día. Construidos durante el siglo XIV, estos monasterios son una extraordinaria obra de ingeniería, encaramados precariamente en estrechas cumbres. Estos monasterios fueron construidos por monjes que buscaban refugio de los invasores y combinan espiritualidad con audacia. En aquel entonces, la única forma de llegar a ellos era escalando senderos empinados y sinuosos o siendo izado en cestas. Incluso hoy en día, el acceso sigue siendo limitado. Los visitantes deben ascender por senderos escarpados y accidentados para llegar a los monasterios, una prueba de resistencia física y mental. Estrechos caminos y precarias escaleras son el único acceso a esta maravilla arquitectónica. La amenaza de desprendimientos de rocas, terremotos y el riesgo de caer desde los altos acantilados hacen de estos monasterios lugares asombrosos y peligrosos a la vez. Muchos turistas ahora los llaman los monasterios flotantes. Número 5. El monasterio colgante, China. Encaramado en un acantilado escarpado del monte Eng, en la provincia china de Shaanxi, el monasterio colgante es a la vez un refugio espiritual y una obra maestra de la ingeniería. Construido hace más de 1500 años, desafía la gravedad y la lógica. Se sostiene al borde de un precipicio, con vigas y soportes de madera que se extienden sobre el abismo. La estructura se encuentra literalmente suspendida entre el cielo y la tierra, pero siglos de exposición a la intemperie han dejado su huella. Aunque continúan los esfuerzos de restauración, vivir aquí sigue siendo una apuesta contra la naturaleza. La ubicación del monasterio lo convierte en uno de los lugares de culto más peligrosos del mundo. Visitar el monasterio implica subir escaleras empinadas y caminar por senderos estrechos sin barandilla. Un paso en falso podría provocar una caída de cientos de metros. Si bien las vistas son espectaculares, adentrarse en el monasterio supone una constante prueba de valor y equilibrio, con el riesgo latente de desprendimientos de rocas o ráfagas de viento repentinas. Número 4. El monasterio del Pilar de Katski, Georgia. En la campiña georgiana se alza un lugar que desafía la gravedad y la lógica. Un pequeño monasterio encaramado en la cima de un imponente pilar de piedra caliza. El monasterio del Pilar de Katski, un faro de soledad que se alza a 40 metros de altura, ha sido durante siglos un lugar de retiro espiritual para monjes que buscan una conexión más profunda con lo divino. Vivir aquí implica abrazar el aislamiento a un nivel completamente nuevo. La única forma de acceder al edificio es mediante una destartalada escalera de hierro atornillada a la roca. Los suministros se suben con un sistema de poleas, y el monje que reside allí rara vez baja al suelo. La estructura está expuesta a la intemperie, y los fuertes vientos y tormentas amenazan su estabilidad. La ascensión no es apta para personas con miedo a las alturas, pues requiere valentía y fuerza física. A pesar de los riesgos, el monasterio del Pilar de Katski sigue siendo un símbolo de fe y devoción. Número 3. La Casa Sutiagin, Rusia. Considerada en su momento la casa de madera más alta del mundo, esta estructura de 13 pisos es testimonio de la ambición de un hombre. Construida por un capo local llamado Nikolai Sutiagin en Arjángelsk, Rusia, la casa era un edificio excéntrico diseñado para exhibir su riqueza y ambición. Sutiagin construyó un extenso laberinto de plataformas, balcones y escaleras de madera sin planos. Con sus 44 metros de altura, la casa corría un riesgo constante de derrumbarse. La gran altura y la inestabilidad de la estructura exigían una vigilancia permanente. Para Nikolai, construir la casa fue un fascinante intento de ampliar los límites de la arquitectura. Desafortunadamente, el enorme tamaño de la casa y su construcción con materiales baratos hicieron que las autoridades locales la consideraran insegura. Partes de la casa han sido desmanteladas, pero su imponente estructura permanece en pie. Imagínese subir hasta lo más alto en un día de viento. ¿Te haría replantearte tus decisiones de vida el tambaleo? Número 2. Rodante Homes, Carolina del Norte, Estados Unidos. Estas casas frente al mar parecen el sueño de cualquier turista hasta que te das cuenta de la erosión de la costa. Ubicadas en la costa de Carolina del Norte, las viviendas rodantes son propiedades frente al mar construidas al borde del océano. Cada año, el océano Atlántico se acerca, amenazando con engullir estas casas por completo. Son vulnerables a huracanes, inundaciones y al aumento del nivel del mar, lo que las convierte en algunos de los edificios con mayor riesgo en Estados Unidos. Construidas sobre pilotes para protegerlas de las inundaciones, estas casas se encuentran constantemente amenazadas por la fuerza de la naturaleza. Con el paso de los años,
Algunas han sido arrasadas por marejadas ciclónicas, mientras que otras han sufrido daños considerables. Sus residentes se enfrentan al riesgo constante de perder sus propiedades y sus vidas. Sin embargo, algunos propietarios se han negado a marcharse, atraídos por el encanto de vivir frente al mar. Número 1. La Casa Phoenix, Hawái, Estados Unidos. En el corazón de la isla grande de Hawái se encuentra la Casa Phoenix, una casa rústica construida para resistir las fuerzas de la naturaleza, en concreto, la impredecible furia de los flujos de lava. Enclavada en una de las regiones volcánicamente más activas del mundo, esta casa parece sacada de una película de ciencia ficción, pero su ubicación le confiere una emocionante sensación de peligro. Vivir aquí es un desafío constante a la naturaleza. El Kilauea, uno de los volcanes más activos del planeta, es una presencia permanente que recuerda a los residentes que el suelo bajo sus pies podría entrar en erupción en cualquier momento. La casa está diseñada para soportar la presión de posibles desastres. Pero hay más. Cuando se producen flujos de lava, no solo amenazan las propiedades, sino que también pueden bloquear las rutas de escape. Imagínese rodeado de ríos incandescentes de roca fundida, sin escapatoria. Aún así, muchos aceptan el riesgo, atraídos por la singular belleza del paisaje hawaiano y la sensación de vivir al borde del peligro. ¿Podrías vivir sabiendo que su hogar es un punto insignificante en el camino de la fuerza más destructiva de la naturaleza?